Bien, continuamos entonces, chicos. Les decía, estamos hablando sobre el concepto del tiempo. A ver, algunos están entrando todavía. Entonces, ¿cómo medimos el tiempo? Dice San Agustín. Para saber qué es el tiempo, debemos aprender a medir el tiempo. Cuando cantas una canción, este ejemplo lo pone el mismo San Agustín, está en la obra de las Confesiones. Cuando cantas una canción, tu canción empieza aquí, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color. Empieza aquí tu canción, en este punto, en el presente, empiezas a cantar. Pero a medida que vas cantando, tu canción tiene una duración, ¿no? Una duración que, digamos, es esta línea. Es esta línea. A medida que vas cantando, pues esta línea se va haciendo más pequeña, porque tu canción se está yendo al pasado, ¿no? Se está yendo al pasado. Y mientras más te estás acercando al final de la canción, pues la línea de lo que ya has cantado también se va haciendo más larga, ¿no? Es decir, tu canción se está acabando y la canción en tu memoria está todavía está en el pasado. ¿Sí me entienden lo que quiero decir, no? Ese ejemplo lo pone San Agustín. Dice San Agustín, ¿dónde aparecen estas situaciones del futuro, de tus expectaciones del futuro y de tus recuerdos del pasado? Ambos tiempos, pasado y futuro, son evocados por el presente. Es entonces, dice San Agustín, que desde el presente debemos entender el tiempo. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo? San Agustín va a decir que tenemos un espíritu viviente. Hay un espíritu viviente. El espíritu viviente es el del presente. También tenemos un espíritu del recuerdo o la memoria. Ese espíritu del recuerdo o la memoria estaría en el pasado. Y tenemos un espíritu expectante, que sería nuestro espíritu del futuro. San Agustín dirá entonces que es en el espíritu que podemos entender el tiempo, pero esencialmente en el espíritu viviente, porque es el pasado. Cuando tú recuerdas algo del pasado, ese pasado se hace presente, viene a tu presente por tu recuerdo. Cuando tú esperas que vaya a suceder algo dentro de 24 horas, de 7 días, un mes o un año, entonces es el futuro que se hace presente. No es que
tú vayas al futuro. Es el futuro quien se hace presente. Entonces, ¿qué es el tiempo para San Agustín? Para San Agustín, el tiempo va a ser un presente presente, o haremos así mejor para que pueda escribir más rápido. Un presente pasado, presente presente, un presente presente, y un presente futuro. El tiempo solamente puede ser medido, dirá, en el presente, nunca en el pasado ni en el futuro. ¿Me lo vas a quedar la puertita, por favor? Gracias. Entonces, el tiempo es medido en el presente. Asimismo, dirá San Agustín, que cuando nosotros pretendemos entender el tiempo desde una totalidad, pues sería incomprensible, ¿no? ¿En qué siglo estamos? Ahorita, a ver, voy a ver quién me puede ayudar. Kelly, ¿en qué siglo estamos? 21. Perdón. 21. Ya, voy a ir anotando aquí. Sería el siglo XXI, ¿no? Pero, ¿estamos realmente en el siglo XXI? Pues no estamos viviendo la totalidad del siglo. Estamos tal vez en una década de este siglo. ¿En qué década estamos, Sarita? ¿En qué década del siglo XXI? Estás sin audio, no te escucho. No hay audio, dice. A ver, ¿quién me va a decir en qué década? Yasmín, ¿en qué década estamos? Segunda década, dice. Muy bien, la segunda década, ¿no? O podríamos decir los 20, ¿no? Vamos a poner segunda década. Estamos en el siglo XXI, en la segunda década. Pero ni siquiera así podemos decir que estamos en la segunda década, va a decir Agustín. Estamos en un año de esa década. ¿En qué año estamos? 2021. Pero ni siquiera estamos viviendo, dirá Agustín, el 2021, porque no se vive la totalidad del año, ni de la década, ni del siglo. Se vive una parte. Estamos viviendo, estamos en un mes. ¿En qué mes estamos? Mayo, ¿no? Pero estamos viviendo mayo, Dunia, o Dania, no sé por qué te digo Dunia. ¿Qué dices, Dani? ¿Estamos viviendo mayo? No, Sí. ¿no? No, ni siquiera estamos viviendo mayo. Estamos viviendo un día de mayo. Hoy día es 12/05 del 2021. Estamos en el 12 de mayo.
Y sigue San Agustín ahí con su cuestión y dice, pero estamos viviendo el 12 de mayo. ¿Qué dices, Abraham? ¿Estamos viviendo el 12 de mayo? No, como dijo, solo es un día más de No, mayo. no, no. Ni siquiera así estamos viviendo el 12 de mayo. Estamos viviendo una hora del 12 de mayo. Son exactamente en mi reloj las 14:55. Pondremos primero las 14. Estamos viviendo las 2 de la tarde. No le pondremos nomás los minutitos, con 55 minutos, pero estamos viviendo esta hora. Tampoco. Estamos viviendo tal vez solamente los 55 minutos, pero vivimos el minuto. Tal vez estamos viviendo solamente los segundos o fracción de segundo. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Nunca se vive una totalidad temporal, sino el tiempo. Entonces, el tiempo solamente puede ser medido mientras pasa. Y eso es en el presente. ¿Qué es el tiempo para concluir esta reflexión de San Agustín? Aquí es. ¿Qué es entonces el tiempo? El tiempo será un presente infinito. Eso es el tiempo. Un presente infinito. El tiempo siempre es presente. ¿Por qué? Porque en el pasado no hay pasado. Hay un presente pasado. No hay futuro. Hay un presente futuro. Y el presente es siempre presente, presente. De esa manera explica Aurelio Agustín el concepto del tiempo en esta obra que les he mostrado hace rato en el libro de las Confesiones de San Agustín. A mi juicio, una de las obras que a mí en lo personal me encanta leerla es, hay muchos temas sumamente interesantes para la reflexión de la filosofía y de la vida misma. Entonces, si algún momento pueden leer algo de las Confesiones de Agustín, sería buenísimo. Bien, ¿alguna duda, chicos, hasta aquí o pregunta? No, no. No tenemos dudas. Nada, ¿no? Nunca tienen dudas. Dice, Dime, dime. su definición del tiempo entonces es el presente. Sí, 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 exactamente. El tiempo sería para Agustín un presente infinito.
Dice entrecortado, no se ha escuchado nada, dice. Les decía que sí, que el tiempo sería para San Agustín siempre un presente infinito. Ayer les he mandado este textito, ¿no? Sobre San Agustín. ¿Están viendo en mi compu, chicos? Creo que no. No se ve. Ya. Ayer les he mandado al grupo de WhatsApp este texto. En realidad, este texto es un fragmento de un texto o libro que he escrito sobre historia de la filosofía. ¿Lo han podido leer? ¿Quiénes lo han leído? Yasmín, ¿has podido leer? Sí, Lice. Ya, aquí Raúl también ha leído. ¿Los demás cómo vamos? Sarita, levanten la mano, por favor, los que han leído. Una manito arriba. Oh, qué bien, qué genial. Varios han leído, casi todos. Los que no lo han leído, por favor, hay que hacerlo, ¿ya? Tenemos que hacerlo. Vamos a ver un poquito de este contexto filosófico en el que aparece San Agustín. Yasmín, ¿me lo puedes leer, por favor? Un hito más. Claro, Lice. Todo el contexto filosófico. Sí, 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 sí. Iremos leyéndolo. El proceso del cristianismo a lo largo del siglo IV, primero con su despenalización y el reconocimiento de su actividad por parte de Constantino I, y más tarde con su proclamación como religión única del imperio por parte de Teodosio I, irá modificando el panorama actual y filosófico del Bajo Imperio, tanto en parte oriental como en la occidental. Así, pese a la pervivencia de las escuelas filosóficas tradicionales, el acoso al paganismo por parte de los cristianos y la destrucción de sus templos y símbolos culturales, irá poniendo en plano un tipo de reflexiones centradas casi en exclusiva sobre problemas morales, doctrinales y teológicos propios de la religión cristiana. Cambio de que el mismo San Agustín es un claro exponente. Inicialmente seguidor de Epicuro, se hace maniqueo y luego se convierte al cristianismo, desde donde combate contra las herejías y la filosofía pagana. No es enseñar, pues, que la mayoría de los nombres que podamos asociar a la actividad filosófica de finales del siglo IV y siguientes, con pocas excepciones como la de Juliano, nos remitirán a padres de la Iglesia posteriormente santificados: San Ambrosio, San Basilio de Grande, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Niceno, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, entre los más destacados. Seguidores, muchos de ellos de las enseñanzas de Orígenes, que habían sido uno de los más representantes de la escuela de Alejandría. Su actividad se encaminaba no solo a polemizar con sabiduría clásica, sino también a combatir variedades del cristianismo, como el arrianismo, el nestorianismo, donatismo, el monofismo, el noctismo, entre más de las destacadas, y que tras su derrota fueron clasificadas de herejías, estableciendo una dirección doctrinal que prevaleció posteriormente con ligeras modificaciones de segundo orden durante los siglos posteriores, llegando muchas hasta la actualidad.
Gracias, Jasmine. Gracias, gracias. A ver, de estos datos tan curiosos, hay un caso bastante interesante que es el caso de Orígenes. Orígenes, que no llegó a ser santo. Por una anécdota bastante curiosa, yo les digo solamente por chismoso ya. Se dice que Orígenes no hizo una buena interpretación, exégesis se llama en teología, a la interpretación bíblica. Cuando leyó el pasaje que decía, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más vale entrar manco al cielo, al reino de los cielos que con las dos manos. Si tus ojos te hacen pecar, quítatelo. Más vale entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos. No sé si se ubican de este pasaje. Y dicen que Orígenes se mutiló el miembro, ¿no? Se hizo eunuco, se castró. Y justamente ese hecho de haberse mutilado es el que no le va a permitir que después él también sea considerado un santo. Si no hubiese sido ese hecho, ahorita habría un San Orígenes, porque todos los que han aportado a la doctrina de la iglesia, a lo que en teología se llama el querigma, que tiene que ver con los documentos y la tradición bíblica, pues si él no hubiera hecho eso, seguramente ahorita él sería un santo. Eso como un chismecito ya. Respecto de las herejías de ese tiempo, hay varias, por ejemplo, el arrianismo de Arrio, el nestorianismo, el donatismo, el monofisismo, el gnosticismo, van a ser posturas que hablan de Cristo, pero desde posiciones diferentes. En este tiempo también se están estableciendo los dogmas de la iglesia, como la Teutocus, por ejemplo, que es el dogma que dice que María permaneció virgen después del parto. O sea, ustedes saben que eso física y biológicamente es imposible que alguien permanezca virgen ni siquiera después del parto, sino para tener un parto, pues no puede ser virgen, ¿no? Entonces, pero hay un dogma de fe, el dogma se llama la Teutocus, y justamente estas corrientes, es el caso del arrianismo, pues sostienen que no, o sea, no puede ser virgen, ¿no? En otros casos, habían otros problemas, como María es madre de Jesús, pero eso no la hace madre de Dios. Entonces, habían este tipo de problemas y cuando ya se ajustaron las condiciones para decir qué es la iglesia cristiana, recuerden el concilio de Nicea, el concilio que aprobó justamente el emperador Constantino I, ¿no? El concilio de Nicea. Bueno, ahí se van a ir aclarando todos estos problemas que tiene esta iglesia gestante, ¿no? Esta iglesia que está emergiendo recién. Eso sería, digamos, un poquito el contexto de la filosofía o del pensamiento de don Aurelio Agustín de Hipona, Aurelius Augustinus. Aquí he puesto un cuadrito sobre un caso que es interesante, porque más adelante, cuando lleguemos a René Descartes, vamos a ver que la obra de Descartes, que va a ser a él como el que inaugure la modernidad y el pensamiento moderno y el racionalismo, etcétera, está fundamentado en una de las obras de San Agustín,
que es de Trinitate Dei. Ya, y he puesto yo aquí, a mí me gusta mucho dibujar, lamentablemente no tengo ahorita las posibilidades y no se los estaría dibujando seguramente. Pero bueno, esta es parte de una revista de cómics que tengo sobre temas de filosofía. Y lo he puesto acá en el texto, en nociología. La palabra nociología viene de gnosis, que significa conocimiento. Entonces, el tema es el conocimiento. Los académicos, una secta de ese tiempo, creo que están por aquí también los donatistas, bueno, no están aquí. Pero los académicos, una secta de este tiempo, decían que no pueden los escépticos alcanzar verdad alguna. O sea, para un escéptico de todo se debe dudar, ¿no? Hay que dudar de todo, no hay ninguna verdad. Y San Agustín responde, si alguna certeza tengo, es la de mi propia existencia, ¿no? Frente a los académicos acá dice, no puedo dudar de mi propia existencia, aun suponiendo que todos mis anteriores juicios están equivocados, pues si fallor sum, si me equivoco, existo. Si me equivoco, existo. Soy plenamente consciente y no tengo duda de que te amo a ti, Señor mío, pero ¿qué cosa amo cuando te amo? Esto ya es una referencia del libro de las Confesiones, del libro 10. Para San Agustín existe una sola verdad. Estamos en nociología, conocimiento. La verdad revelada por la religión. Y la razón puede contribuir para conocerla mejor. Aquí ya empieza a acuñarse una frase que va a hacernos pensar en lo que conocemos como el obscurantismo filosófico, ¿no? Como el anatema al que se atreva a pensar. Pero San Agustín va a proponer una simbiosis entre fides et ratio, entre la fe y la razón. Cree para comprender y comprende para creer. Una de las frases que en latín se manejaba en este tiempo era filosofía ancilla et theologia. ¿Ya? Esta frase se traduciría como la filosofía es la empleada de la teología. Filosofía ancilla et theologia. La filosofía es la empleada de la teología, en el sentido de que las verdades absolutas están enmarcadas en el conocimiento teológico, en la Biblia. Pero la filosofía puede aportar para ese conocimiento. Yo en mi formación, académica, estudié teología primero, pero era bien interesante esto y les comento de qué manera llegué a estudiar filosofía. Para ser teólogo, ahorita aquí en Cochabamba puedes estudiar teología en la Católica, es la única universidad hasta donde yo sé que tiene esta carrera. Para ser teólogo, primero tienes que estudiar filosofía, porque de lo contrario no puedes estudiar teología. Y ese requisito de lo que en la carrera de teología se llama el bienio filosófico, tener por lo menos 2 añitos de filosofía antes de estudiar teología, pues está fundada en esta frase que les decía, filosofía ancilla et teología. La filosofía es la empleada de la teología. Para que puedas comprender bien,
para que tus pensamientos, o perdón, tu fe pueda ser clarificada, tu razón debe estar clarificada. Entonces, se estudia filosofía para poder recién estudiar teología. Entonces, en mi currículum, digamos, yo primero he estudiado 2 años de filosofía y luego estudié teología, pero cuando terminé de estudiar la teología, me di cuenta que me apasionaba más la filosofía, entonces volví a estudiar filosofía y letras. De esa manera es que tengo esta base, digamos, ¿no? Teológica y filosófica. Filosofía anchila et teología. La filosofía es la empleada de la teología. Pero acá hay una disputa bastante interesante en el ámbito filosófico. ¿Cuál es el fundamento de la realidad y de la verdad en este tiempo? ¿La fe o la razón? Para los racionalistas, sin duda que la razón. Y la fe va a ser una mera creencia. Para muchos la fe es postula solamente características de alguien que no ha progresado en cuanto a conocimiento y por eso se deja manipular o llevar por el ámbito de la creencia, ¿no? Y la creencia en muchos casos entendida como la ignorancia, es decir, que como soy ignorante tengo que creer, algo así. Pero acá hay un elemento que San Agustín va a trabajarlo bastante bien y de manera sumamente interesante. Y más adelante les voy a citar también un poquito de una obra de un científico norteamericano que tiene un textito que se llama Crítica de la razón mítica. Crítica de la razón mítica. O sea, de la razón, que es del orden del logos, ¿ya? Y del mito, que es del orden de la fe, ¿no? La razón, ratio y fides. Ustedes han debido escuchar radio fides. Fides significa fe. Ratio, razón. Fides et ratio, o ratio et fides. Razón y fe. Vamos a ver para terminar esta clase entonces esta pequeña partecita de cómo se da esta ligación entre fides y et ratio, ¿ya? Alguien que me lo quiera leer, no voy a decir voluntarios, porque nunca nadie tiene voluntad, el voluntario tiene voluntad, ¿no? A ver, ¿me lo puedes leer, por favor? Alguien que no haya participado. Catalina. Porfa. Catalina. No está Catalina, creo. La vamos a sacar de la clase. Bien, a ver, que me lo lea. Alejandra. Alejandra Álvaro, porfa. Buenas tardes, dicen, está bien. No hay distinción clara entre razón y fe en la obra de San Agustín, lo que marcará el discurrir de todo su pensamiento. Existe una sala de
la revelada por la religión y razón. Puede contribuir a conocerla mejor. Cree para comprender. Nos dice en una clara de predominio de la fe. Sin la creencia de los dogmas de la fe no podremos llegar a comprender la verdad. Dios y todo lo creado por Dios, la sabiduría de los antiguos no será para él más que la ignorancia. Comprende para creer en clara alusión subsidiario, pero necesario de la razón como instrumento de aclaración de la fe. La fe puede y debe apoyar en el discurso racional, ya que correctamente utilizada no puede estar en desacuerdo con la fe, afianzando, afianzando el valor de esta. Esta vinculación profunda entre la razón y la fe es característica de la filosofía cristiana posterior hasta la nueva interpretación de la relación entre ambas aportada por esta sección y supone una clara dependencia de la filosofía respecto a la teología. Ya, excelente, Alejandra, gracias. ¿Qué has entendido? Explícanos, por favor, en tus palabras. Bueno, que cada persona debe saber cómo es, ¿no? Conscientemente razonar, ¿no? La razón, algo así. A ver, volverlo a leer, por favor, con calma y reflexionarlo un poquito. ¿Qué dicen los demás? A ver, se me está acabando el tiempo, no nos va a dar el tiempo. ¿Alguien que quiera contribuir algo? Lizeth, A ver, Ale. creo creo que hace referencia a que para comprender hay que creer. Ya. Eh, ¿Por qué? Porque para San Agustín la única forma de, o sea, para llegar a la razón y a la verdad es por medio de, de Dios, ¿no? Mayormente menciona a Dios, pero está poniendo que de nada te va a servir querer llegar a la razón si es que no crees, por eso pone ahí como sabiduría a Dios. Ya. Tengo menos de un minuto. A ver, por favor, para la siguiente clase, léanmelo biencito. Lean biencito, es importante que lo lean bien para comprender. Si pueden curiosear un poquito sobre algunas obras que les voy a dejar, como Mito y Logos de George Gadamer, donde aborda también el tema de fe y razón. O hay otra obra de Ortega y Gasset que se llama Ideas y Creencias, también aborda el mismo tema. Y hay una mucho más cerquita, ¿no? De Franz Hinkelamer, un norteamericano, está vivo por si acaso, Franz Hinkelamer, que tiene esta obra que les decía, ¿no? Crítica de la razón mítica, así se llama, de Franz Hinkelamer, Crítica de la razón mítica, donde justamente abordan el tema de las ideas y las creencias, de la fe y de la razón, del mito y el logos. Bueno, con esto terminamos nuestra clase. Que tengan un buen día. Nos vemos el próximo martes, ¿ya?